Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Hemos acatado tus indicaciones y difundido en secreto el rumor de que el sagrado artefacto perdido de la iglesia de vapor muy probablemente se encuentra en poder de Chen Kong, en el distrito 12 del infierno de Óxido. Escorpión Leighton inclinó la cabeza y murmuró, sin mostrar ni una pizca de la arrogancia esperada de un noble de los 12 latones. Tendo golpeó el reposabrazos del sofá con su dedo y preguntó, ¿cómo reaccionó el obispo Cleve? Lo creyó. El tono de Leiden era muy seguro. Después de todo, él mejor que nadie sabe cómo debería ser el verdadero artefacto sagrado. Por lo tanto, este tipo de noticia, a medias verdad y a medias mentira, es la más fácil de engancharlo. Sin embargo, la manzana de Adán de Leiden se movió. Finalmente no pudo resistirse a decir, Chen Kong es solo un débil enviado estelar de segundo nivel. ¿De verdad crees que puede soportar solo la presión de la iglesia? Una vez que sea capturado por la iglesia, no solo se expondrá que el verdadero artefacto sagrado no está en sus manos, también nos implicará de inmediato, afectando nuestro plan para apoderarnos de la autoridad de la ley de la iglesia Mechanicum. Creo. Leiden no estaba cuestionando la decisión de Tendo, simplemente no podía confiar en la fuerza de Chen Kong. Después de todo, Andrómeda Eufemia había luchado personalmente contra ese chico cuando fue a interceptar la mercancía. Si no fuera por la protección de su identidad especial como hijo de las estrellas, Eufemia podría haber matado a ese chico al instante, sin darle tiempo a reaccionar. Pero antes de que Leiden pudiera terminar de hablar, Tendo lo interrumpió. Simplemente haz lo que digo. No pienses en hacer nada extra, de lo contrario, Tendo se inclinó hacia adelante, bajando lentamente las gafas de sol de su nariz con la punta de los dedos, revelando sus ojos azul pálido, que brillaban peligrosamente. Lo miró a Leiden con una sonrisa. Te mataré antes de que arruines las cosas, ¿sabes? Aunque el tono de Tendo era juguetón, Leiden no pudo detectar ni un rastro de broma. Solo había una amenaza silenciosa. Entendido. Poniéndose en el lugar de Leiden, Tendo podía entender sus preocupaciones. Después de todo, el obispo Cleve había invitado especialmente al grupo Qianxia de la capital del cielo marcial para entregar la mercancía, asegurando que este drama autodirigido estuviera completamente bajo control. Esto mostraba su Songxi, énfasis / importancia, en el artefacto sagrado. Por lo tanto, era previsible cuánta presión enfrentaría Chen Kong una vez que difundieran esta noticia. Pero Tendo, que había leído la trama original, sabía que ser buscado por la iglesia era algo que Chen Kong estaba destinado a experimentar de todos modos. Él simplemente estaba devolviendo todo al camino correcto. Así que, después de una breve mirada al silencioso Leiden, Tendo se giró hacia la ventana. Al ver que Tendo la miraba, Eufemia, vestida con un vestido blanco inmaculado, se lamió instintivamente los labios rojos. Sus mejillas pálidas se sonrojaron. Esta escena, que debería haber sido útil y seductora, no tuvo efecto alguno en Tendo, quien conocía su verdadera naturaleza. Eufemia, alguien vendrá a investigarte pronto. Esta persona no solo ha adivinado vagamente tu verdadera identidad, sino que también puede saber que me he unido a la Sociedad de la Estrella Oculta. Sospecho que o tiene un informante dentro de la Sociedad de la Estrella Oculta o algún otro canal de inteligencia. ¿O? ¿Existe una figura así en la ciudad de vapor? ¿Quién es? Eufemia se enderezó, su falda blanca susurró suavemente al barrer el suelo. Mi vicecapitán, Yu Chen. Él. Eufemia levantó una ceja, su exquisito y encantador rostro lleno de confusión. Leiden, no muy lejos, pareció entender algo y sus pupilas se contrajeron de repente. Este pánico momentáneo no escapó a la atención de Tendo, pero no lo expuso. Mientras tanto, Eufemia, de pie junto a la ventana, preguntó con sospecha. Pero nunca he tratado con él. ¿Cómo podría haberme fijado en mí? Al escuchar esto, Tendo, recostado en el sofá, explicó casualmente. Eufemia, ¿recuerdas a ese huérfano de la iglesia que escapó de ti hace 12 años? Hace 12 años. Eufemia se tocó la barbilla con la punta de un dedo. Después de un momento de reflexión, de repente sonrió. Oh, ese pequeño diablillo astuto. Pero recuerdo claramente que después de que escapara con suerte a la ciudad baja, le pedí inmediatamente a la pandilla de las ratas grises de la ciudad baja que me trajeran su cadáver, y de hecho me dieron un cadáver.
En este punto, Eufemia finalmente entendió. Chasqueó la lengua 2 veces, luego dijo con asco en su voz. ¡Qué banda de ratas de alcantarilla codiciosas! Ni siquiera completaron la misión, y aún así me dieron un cadáver falso para engañarme. Es solo que mi fundación en la iglesia era inestable en ese entonces, y estaba distraída por otros asuntos. De lo contrario, ¿cómo podría haber sido engañada tan fácilmente por ellos? Tendo respondió. Tuvo suerte. Se topó con el caballero de relojería de la generación anterior, William, que patrullaba en el infierno de óxido mientras escapaba. Como precio por dejarlo oír William, y por codicia por tu recompensa, la pandilla de las ratas grases simplemente mantuvo el asunto en silencio. Sin embargo, ese chico tenía miedo de implicar a William, así que no le dijo la verdad. Después de que sus heridas sanaron, se fue silenciosamente de la ciudad de vapor y solo regresó hace 6 años. Eufemia intervino. Y cuando regresó, se convirtió en Yuchen, el enviado estelar de la asociación, ¿verdad? Tendo asintió, indicando que esa era efectivamente la verdad del asunto. Después de escuchar todo esto, Eufemia reflexionó por un momento, luego de repente palmeó. No Wonder Vivian, el tributo que favorecía hace 5 años, misteriosamente ganó origen estelar 3 días antes de que supuestamente la recogiera, siendo así notada por el obispo e incorporada a la orden de caballeros de la iglesia. Así que todo fue obra suya entre bastidores. Me quitó el apetito durante días al hablar de esto. Eufemia se lamió la comisura de los labios, un destello de crueldad parpadeando en sus ojos. William, ese buen hombre, realmente hizo muchas buenas obras. Lleva muerto tantos años, y alguien todavía recuerda su bondad, arriesgándose a ser descubierto para salvar a su única hija. Es una lástima que la ciudad de vapor quiera todo, excepto gente buena como él. Porque incluso si no hubiera muerto en esa misión especial hace 6 años, me habría aliado con Cleve para deshacerme de él silenciosamente en su camino de regreso. En este punto, un destello de intención asesina parpadeó en los ojos de Eufemia. Aunque fue un error que cometí hace 12 años, no es demasiado tarde para enmendarlo ahora. Señor Tendo, ¿necesitas que me deshaga de ese chico, Yuchen? No es necesario. Tendo la interrumpió, luego, mientras aceptaba el refresco que la pequeña Danica le entregaba, dijo. Déjelo investigar. Esto atará perfectamente su energía y hará que mis planes dentro de la asociación transcurran con mayor fluidez. Después de todo, con yo suprimiendo las cosas por ahora, Cleve solo podrá matar verdaderamente a Vivian y silenciarla usando esta oportunidad del consejo de los 12 latones. Y también necesito que me ayude a reunir a estos individuos, completamente desprevenidos. Mientras hablaba, los ojos de Tendo de repente se desviaron, luego agitó vigorosamente el refresco en su mano y, sin ninguna advertencia para la pequeña Danica, lo abrió bruscamente. PFFFT. El refresco que salpicó empapó instantáneamente a la pequeña Danica. La pequeña estaba tan enfadada que mostraba los dientes. Levantó su pequeña mano mojada, lista para secársela en Tendo, para vengarse. Pero Tendo, en este momento, había cambiado completamente de su actitud desdeñosa e indiferente hacia Eufemia y los demás. Se rió y presionó su pequeña cabecita, sin dejarla mancharlo con el refresco pegajoso. Después de todo, solo él, Tendo, tenía el derecho de intimidar a los demás. ¿Cómo podría dejar que otros lo intimidaran a él? ¡Qué broma! Viendo a Tendo jugando con la pequeña Danica, Eufemia, bañada por la luz de la luna junto a la ventana, hizo una reverencia y dijo con un tono empalagoso. No te preocupes, señor Tendo, me mediré a pesar de sus palabras. Tendo no estaba escuchando en absoluto. Porque la pequeña, al ver que su venganza fracasaba, ahora estaba completamente exasperada por Tendo. Señor Tendo. ¿Por qué gritas tan fuerte? Este refresco claramente lo trajiste tú, así que es mi culpa. Pero tú agitaste este refresco deliberadamente. Que yo agite el refresco es una cosa, pero ¿qué tiene que ver contigo que te salpique? No te metas en asuntos de adultos, pequeña, ¿qué sabes tú? Ah. Mirando a la pequeña enfurecida, Tento no sintió ni una pizca de culpa. Al contrario, se rió con regocijo. Aunque intimidar a los demás es un mal hábito, Tendo sentía que probablemente no podría dejarlo. Porque esta alegría, era mucho más interesante cuando se construía sobre el sufrimiento de los demás. Debido a que Tendo usa su autoridad de eliminación cada vez que revela su verdadero rostro, aunque ha mostrado su apariencia real varias veces en la segunda temporada, para los espectadores dimensionales, Tendo no ha aparecido realmente en la segunda temporada. Sin embargo, hacia la mitad y el final de la segunda temporada, algunas de las imágenes no eliminadas aparecerán en forma de recuerdos.
En ese momento, los espectadores dimensionales se darán cuenta de repente de que el hermano mayor Tento de la primera temporada se ha convertido, sin saberlo, en el mayor cerebro maestro de la segunda temporada. Y las personas que Tento calcula incluyen no solo a Chenkon y otros, sino también a los 3 cuadros de la Sociedad de la Estrella Oculta. Ciudad de Vapor, una villa oculta. Bueno, he dicho casi todo lo que necesitaba decir. Pueden irse si no tienen nada más. Después de todo, aunque no me importa, todavía sería un dolor de cabeza si la gente se enterara de que el capitán del 5.º escuadrón se reunía en secreto con unas pocas personas misteriosas tarde en la noche. Los 3 miembros de la Sociedad de la Estrella Oculta se intercambiaron miradas, luego asintieron. Justo cuando Escorpión Layton estaba a punto de irse, Tento lo llamó extrañamente. Layton, espera un momento. Al escuchar que Tento lo llamaba, Layton se detuvo. En cuanto a los otros 2, Tento les lanzó una mirada, señalándoles que se fueran rápidamente. Aunque curiosos por qué Tento se quedaba con Layton, Andrómeda e Hydra obedecieron y se fueron. Tento se levantó, activando su ocultamiento de 1000 manifestaciones para asegurar que su conversación con Layton no fuera escuchada por la pequeña Danica cercana. Layton, aunque acabo de decir que el hecho de que Yuchen sepa sobre la inteligencia de la Sociedad de la Estrella Oculta probablemente significa que tiene un informante dentro de la Sociedad de la Estrella Oculta, no solo yo, sino incluso Eufemia e Hydra, Tagan, saben que eso es solo una formalidad. El verdadero problema reside en ustedes 3. Porque solo ustedes 3, además de unos pocos miembros de alto rango de la Sociedad de la Estrella Oculta, sabían sobre mi incorporación a la Sociedad de la Estrella Oculta. Tento se inclinó de repente hacia adelante, un destello de jugueteo parpadeando en sus ojos. Layton, ¿adivina qué encontré después de mi investigación? El corazón de Layton se desplomó, pero por algún propósito, finalmente fingió ignorancia con un destello de esperanza. Encontré que... Tento dijo con una media sonrisa. Layton, algunas cosas no se pueden ocultar, por mucho que lo intentes. ¿De verdad crees que algo que incluso yo, un recién llegado a la Ciudad de Vapor, pudo descubrir, la Santa Eufemia de la Iglesia de Vapor y Tan, el dueño de la empresa de logística, no podrían saberlo? A pesar de sus palabras, Layton todavía frunció el ceño, manteniendo una expresión perpleja. Al ver que este tipo no pillaba, Tento chasqueó la lengua y arrojó casualmente un montón de documentos. Layton, parece que no derramarás lágrimas hasta que veas tu ataúd. Layton tomó los documentos, abriéndolos con el corazón pesado. El contenido de los documentos era solo algunas fotos e información descriptiva simple. Sin embargo, eso fue suficiente para que el corazón de Layton se hundiera completamente hasta el fondo. Sus dedos temblaban incontrolablemente, e incluso su respiración se volvió errática. El contenido del documento era, para su sorpresa, fotos de su hija en una cita con Yuchen. En las fotos, su hija caminaba lado a lado con Yuchen en una calle al atardecer, ambos conversando animadamente, la escena cálida y resplandeciente. Al ver su reacción, Tento se recostó en el sofá, cruzando las piernas mientras decía, Layton, ahora, ¿me dirás la verdad? Aunque no se podía discernir ninguna emoción de las palabras de Tento, Layton todavía estaba algo alterado. Para una bestia estelar inteligente de alto nivel, esto era sin duda muy raro. Layton levantó la vista apresuradamente, su voz llena de urgencia. Señor Tento, puedo asegurarle que mi hija absolutamente no filtró su información. Por supuesto que tu hija no lo filtró. Solo fue engañada, después de todo ni siquiera sabe tu verdadera identidad. Tento recogió una botella de refresco. Ciudad de piedra azul de una superficie cercana y se la lanzó a Layton. No te pongas nervioso. Si realmente tuviera la intención de hacer algo, no te habría mantenido específicamente aquí. Después de todo, dada mi personalidad, ¿crees que tú solo podrías detenerme si decidiera hacer algo? Sintiendo el tacto frío de la botella de refresco en su palma, y el tono sonriente de Tento, Layton finalmente se calmó por completo. Aunque no quería admitirlo, Layton sabía que Tento tenía razón. Aunque se había unido a la Sociedad de la Estrella Oculta antes que Tento, y era actualmente el más fuerte de los 3 cuadros de la Sociedad de la Estrella Oculta en la Ciudad de Vapor, en comparación con Tento, quien era muy favorecido por los superiores, no era rival para Tento en términos de fuerza o conexiones con el liderazgo. Pensando en esto, Layton se preparó inmediatamente para explicarse, si solo fuera para hacer que Tento perdonara a su hija. Sin embargo, fue interrumpido por Tento levantando un dedo tan pronto como abrió la boca. Señor Tento, yo. SHH. Tento detuvo a Layton para que hablara más, revelando su verdadero propósito para mantenerlo aquí.
Layton, entre los 3 cuadros de la Sociedad de la Estrella Oculta en la Ciudad de Vapor, en realidad tengo en mayor estima a ti. Porque los otros 2. Uno parece tierno pero en realidad es venenoso como una serpiente. El otro parece de lengua fácil pero está lleno de esquemas. Solo tú eres diferente. Eres consistente de principio a fin, por dentro y por fuera. Los ojos de Layton estaban en blanco. No entendía por qué Tentó de repente cambiaba el tema aquí. Después de que me vaya de la Ciudad de Vapor, necesitaré a una persona adecuada que me ayude a administrar las cosas aquí. Después de todo, aunque ciertamente puedo alcanzar una posición alta en la asociación por mi cuenta, si puedo tener más gente ayudándome, puedo ahorrar mucho tiempo. Por no mencionar, tengo muchas cosas que todavía requieren la cooperación de la Sociedad de la Estrella Oculta. Y tú eres la persona que he elegido. Al escuchar estas palabras, Layton adivinó vagamente algo y dijo con voz ronca: ¿por qué yo? Tentó sonrió y dijo: porque eres el más parecido a un humano, y al mismo tiempo, solo tú tienes una debilidad. Es así. Mirando a Layton, que estaba profundamente pensativo, Tentó directamente puso sus cartas sobre la mesa. Tu identidad actual es una de los 12 nobles de latón de la Ciudad de Vapor, y una vez que yo purgué el óxido de esta ciudad, tú también serás la persona más adecuada para gobernar esta ciudad. Y en ese momento, solo necesitarás obedecer mis órdenes, ¿entendido? Al escuchar las palabras de Tentó, el corazón de Layton se apretó inmediatamente. Era la confirmación de sus sospechas internas. Tentó, él realmente pretendía convertirse en un enemigo de la Sociedad de la Estrella Oculta. Y nadie, como cuadro de la Sociedad de la Estrella Oculta, entendía mejor el poder de esta organización que él. Incluso ahora, estaba actuando bajo las órdenes de Tentó. Pero eso se basaba en que Tentó todavía era miembro de la Sociedad de la Estrella Oculta. ¿Qué pasa si la otra parte abandonaba la organización, o incluso traicionaba a la Sociedad de la Estrella Oculta? Una promesa de lealtad personal así era equivalente a ponerse a sí mismo en el fuego. Tentó pareció ver a través de su vacilación. Después de una ligera risita, lanzó su carta de triunfo final. Layton, supongo que no querrías que tu esposa y tu hija supieran que mataste a su esposo y padre, y luego tomaste su lugar, ¿verdad? Al escuchar esto, Layton permaneció en silencio durante mucho tiempo. Un momento después, levantó sus ojos inyectados en sangre y dijo con voz ronca: ¿tengo alguna elección? Tentó sonrió y dijo: en realidad, no. Porque si no estás de acuerdo, ni siquiera saldrás hoy por la puerta de esta villa. Después de todo, no querría que lo que acabo de decirte fuera escuchado por una segunda persona. Aunque Tentó sonreía, Layton sintió una clara intención asesina de él. Era claro que si sus próximas palabras no satisfacían a Tentó, este monstruo misterioso e impredecible se convertiría en la pesadilla más aterradora y se lo tragaría entero. Y Layton, no quería morir. Especialmente después de que había experimentado verdaderamente el sabor de la felicidad. Así que, sin apenas dudarlo, Layton le dio a Tentó la respuesta que quería. Señor Tentó, Layton espera tu comando. Al ver esta escena, la sonrisa en el rostro de Tentó se hizo aún más brillante. Porque en este punto, el destello que el doctor le había instruido crear finalmente tenía un prototipo básico. Después de todo, antes de esto, Destelló, solo tenía a él, Tentó, como un único comandante sin apoyo. Bueno, Layton, ya puedes irte ahora. Pero como recompensa por haberse unido a Destello, te sugiero que encuentres la manera de reemplazar a los sirvientes de tu casa. Aunque no puedan influir en ti, ciertamente pueden influir en tu esposa y tu hija. Y una vez que las semillas de la duda son sembradas, no es tan fácil deshacerse de ellas. Las palabras de Tentó eran como hielo arrojado en agua hirviendo, haciendo que las pupilas de Layton se contrajeran. Inmediatamente, una fría intención asesina parpadeó en sus ojos, tan rápida que parecía una ilusión. Después de un momento de reflexión, Layton dijo calmadamente: entendido, señor Tentó. Gracias por el recordatorio. Con eso, Layton presionó. ¿Y qué hay del asunto de mi hija y Yuchen? Tentó agitó la mano. No es gran cosa. Digas lo que digas de Yuchen, es bastante bueno jugando con los sentimientos de la gente. Sabes, las mujeres enamoradas siempre son un problema. Cuanto más intentes detenerla, más te desafiará tu hija. El tono de Tentó tenía un toque de broma casual y el aire de un anciano experimentado. Era una buena cosa que la audiencia dimensional no pudiera escuchar esto. De lo contrario, otra etiqueta se agregaría a la colección de Tentó de cima de las estrellas y poderoso innato. Una etiqueta llamada, maestro de la teoría, novato en la práctica. Después de todo, algunas personas ya se habían movido contra él, pero Tentó permanecía tan insensible como un tronco.
¿Cómo podía alguien así tener la audacia de dar consejos a los demás? Después de decir esto, la sonrisa de Tento desapareció de repente, y dijo con significado. Por lo tanto, es mejor guiarla que bloquearla. Simplemente déjala ser, y asegúrate de que Eufemia no se apodere de tu debilidad. Incluso, en ciertos momentos, creo que deberías incluso ayudar secretamente a Yuchen. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lighton miró los ojos profundos de Tento, que parecían poder ver el futuro, y tragó saliva. Unos segundos después, asintió lentamente, su voz baja. Sí, entiendo, señor. Una vez que el polvo se asiente, Eufemia accidentalmente morirá a manos de Yuchen. Nadie sabrá lo que realmente pasó. Aunque Tento permaneció en silencio después de que Lighton terminara de hablar, sin ofrecer respuesta, a veces, el silencio en sí mismo es la respuesta. Porque no negarlo es, en sí mismo, una forma de afirmación. Al ver que Lighton era tan rápido para entender, Tento se recostó en su silla y miró el reloj no muy lejos. En un tono amistoso y casual, dijo, bueno, Lighton. Es tarde. Deberías ir a casa. Después de todo, si recuerdo correctamente, tus noches recientes han hecho que tu esposa tenga algunos malos pensamientos. De lo contrario, no habría hecho que los sirvientes te monitorearan en secreto. Al escuchar esto, Lighton levantó una mano y se frotó las sienes, sacudiendo la cabeza con impotencia. Se veía exactamente como un esposo cariñoso preocupado por los pequeños berrinches de su esposa. Pero Tento sabía que en la historia original, fue precisamente este afecto cariñoso por su esposa lo que llevó a que la debilidad de Lighton fuera explotada, resultando finalmente en su trágica muerte. Lo que es aún más irónico es que quienes lo mataron no fueron otros que la familia que había trabajado tan duro para proteger. Era toda una tragedia. La identidad de Lighton era una falsa que había robado por medios nefastos. Sin embargo, durante su larga actuación, esta bestia estelar altamente inteligente gradualmente había llegado a verse a sí misma como el verdadero Lighton, y había vertido un afecto genuino en su llamada familia. Tento no tenía la intención de debatir si las acciones de Lighton eran tontas o sabias. Simplemente no era importante para él. Solo necesitaba saber que mantener a Lighton alrededor era más beneficioso que no hacerlo. Con los recordatorios de Tento, Lighton ahora entendía muchas cosas. Agradeció sinceramente a Tento. Señor Tento, gracias por tu recordatorio esta noche. Si no tienes más instrucciones, me retiraré. Adelante, ten cuidado en el camino a casa. Gracias por tu preocupación, señor. Después de que Lighton se fue, el salón principal de la villa volvió a su estado tranquilo. Tento miró la luz de la luna y de repente sonrió. Una bestia fría y arrogante, sin saberlo, encadenada por la humanidad con algo llamado afecto familiar, ¿eh? Lighton, eres un interesante. Con eso, Tento se levantó, se estiró, y sus articulaciones soltaron un suave crujido. La trama de la segunda temporada ya estaba un tercio del camino. Aunque había habido algunos cambios en el medio, la historia principal todavía avanzaba a lo largo de la pista original. Así que, si la suposición de Tento era correcta, Chen Kong y Liu Ma, a quienes había dejado ir deliberadamente mientras capturaba a Vivienne, ya deberían haberse encontrado con el mentor más crucial de su segunda temporada, la desastre de la metrópolis de las artes marciales Tigre Blanco de las Plumas, Yu Qianxia. Tento todavía estaba un poco preocupado por ella. Ella era actualmente la única persona en toda la ciudad de vapor que podría potencialmente alterar sus planes. Después de todo, esta persona era solo una nivel 3 perfecta. Pero no todas las personas son creadas iguales. Perfecta significa límite. Y el límite de algunas personas, es solo el punto de partida de otra. Como la genio una vez en un siglo del clan Yu, una de las 5 insectos de la metrópolis de las artes marciales, Yu Qianxia era una rara nivel 3 perfecta con 4 atributos de rangos. Incluso sus atributos más débiles, poder mental y fuerza, eran cerca del rango S. Por no mencionar, había fusionado los linajes especiales del clan Yu y el clan Mao. Por lo tanto, en términos de fuerza real, debería estar en algún punto entre el Doctor una nivel 3 perfecta con 6 atributos de rango S de la primera temporada y Byron, un miembro de alto rango de la familia Cúpula de Hierro y un enviado estelar de nivel 4 de alta gama. Era alguien que Tento no podía derrotar por ahora. Pero una vez que completara su plan Altos Cielos, no tendría que preocuparse tanto. Rompería completamente los límites entre el núcleo estelar y la fuente estelar y fusionaría el ojo del eclipse estelar y el control vectorial. Formaría un perfecto único y verdadero. Esto era originalmente un privilegio especial que solo el protagonista del programa, Chen Kong, tenía.
Al pensar en esto, Tento no pudo evitar murmurar para sí mismo. Piedra de los milagros, Kong, que puede asimilar y llevar todo. Solo sabía que un mono podía salir de una roca, pero nunca pensé que dos personas pudieran salir de ella. Los creadores de estrellas realmente tienen salvajes imaginaciones. De otra manera, ¿cómo podría la piedra de los milagros convertirse en una persona, casarse con un enviado estelar, y tener un hijo? ¿Realmente se puede explicar todo con la palabra milagro? Tento sacudió la cabeza y volvió a su habitación a descansar. Después de todo, uno de los 3 puntos clave de la trama de la segunda temporada ya había pasado. Necesitaba descansar y reunir fuerzas para la próxima línea argumental de Aflicción, donde él añadiría sus propios toques. Lo más importante ahora era la inminente línea argumental de Aflicción. La aflicción se refiere a los desastres causados por los derivados. Porque en los ojos de los ciudadanos de la Ciudad Alta, la gente que vivía en el infierno de óxido de la Ciudad Baja eran todos derivados que estaban fuera de lugar. Cuando estos derivados irrumpieran en la Ciudad Alta, los arrogantes ciudadanos de clase alta naturalmente los verían como una aflicción que perturbaba la armonía de la Ciudad Alta y que debía ser expulsada. La gente que pronto invadiría la Ciudad Alta eran, por supuesto, Chen Kong y Liu Ma, que intentaban salvar a Vivienne. Pero Chen Kong y Liu Ma no se daban cuenta de que sus acciones no solo encenderían completamente las tensiones de larga data entre la Ciudad Alta y la Ciudad Baja de la Ciudad de Vapor. También llevaría a los arrogantes señores nobles del Consejo de los 12 Cobre a pronunciar esa línea clásica. Estos ya no son alborotadores ordinarios. Se deben tomar medidas enérgicas. Resolución 318 del Consejo de los 12 Cobre aprobada. Los ciudadanos de la Ciudad Alta, bañados por la luz del sol, nunca podrían tolerar a las ratas de alcantarilla que vivían en las eternas nubes de vapor de la Ciudad Baja apareciendo en su mundo. Incluso compartir brevemente la misma luz del sol era un gran insulto para ellos. Esta era la Ciudad Alta y la Ciudad Baja de la Ciudad de Vapor, un lugar aparentemente unificado que, en realidad, estaba fracturado en su núcleo. Pero Tento sabía muy bien que la nube de vapor que cubría la Ciudad Baja eventualmente sería rasgada por la intrusión imprudente de Chen Kong y Liu Ma. En ese momento, la gente de la Ciudad Baja vería la anhelada y cálida luz. Y una vez que has visto la luz, nunca puedes volver. Después de todo, podían soportar la oscuridad, pero solo si, nunca habían visto la luz. Tento miró el calendario colgado en su dormitorio. Después de contar los días, dijo con significado. Marzo está a punto de llegar, y la Ciudad de Vapor recibirá otra primavera. Pero la primavera de este año en la Ciudad de Vapor podría ser, un poco más animada que en los años anteriores. El mundo real, estación B. El estreno del episodio 5 de la temporada 2, Cielo Estrellado. Destello primer comentario. No eres el primero, oye. Asientos en la primera fila, el programa está empezando. Con el estreno del episodio 5 de Cielo Estrellado, Destello, los fans ansiosos de la serie inundaron instantáneamente. La sección de comentarios se ahogó de inmediato en un alboroto de texto colorido. En el episodio anterior, la audiencia vio a los protagonistas, Chen Kong y Liu Ma, completar la prueba asignada por Yu Qianxia. Aunque los productores del programa no revelaron si Chen Kong aprendió el estilo de lanza con plumas o qué arte marcial le enseñó Yu Qianxia a Liu Ma, los fans veteranos de la estación B sabían el trato. Sin duda, los protagonistas, después de un entrenamiento especial, estaban a punto de embarcarse en una búsqueda de venganza. Se vengarían de aquellos que los humillaron antes y rescatarían a Vivian, la heroína de la segunda temporada, que había sido capturada. Como se esperaba, el episodio comenzó con una vista de una celda de prisión confinada. Edificio de engranajes de la Ciudad de Vapor, Asociación de Vapor, prisión del 5º Escuadrón Gotea, Gota. Un grifo dentro de la celda goteaba continuamente, su sonido resonando nítidamente en la habitación silenciosa. Vivian estaba sentada sola en la esquina de la celda, abrazando las rodillas. A diferencia de su primera aparición como una caballero de plata con botas y ojos helados, después de casi un mes en cautiverio, Vivian había adelgazado visiblemente y su complexión se había vuelto mucho más pálida. Estaba claramente desnutrida. Esto no se debía a que el 5º Escuadrón la estuviera maltratando, sino porque una regla había sido establecida por la asociación hace mucho tiempo para no darle suficiente comida a estos prisioneros especiales de creadores de estrellas. Hermana Vivian, la pasta de nutrientes de hoy es de sabor a naranja. Justo cuando Vivian estaba perdida en sus pensamientos, una voz infantil alegre rompió el silencio.
Vivian levantó la vista para ver a la pequeña Danica sosteniendo una bandeja, de pie de puntillas para empujar el plato de comida a través de la ventana de visita. Al verla, una sonrisa apareció en el rostro de Vivian. ¿En serio? Entonces es una comida extra hoy. Vivian se levantó y caminó hacia la ventana para tomar su cena. Después de entregar la comida, la pequeña Danica extrañamente no se fue. Luchó por trepar al alféizar de la ventana y le dijo a Vivian dentro. Hermana Vivian, el vicecapitán Yuchen me pidió que le pasara un mensaje. Dijo que ha encontrado una pista y probará tu inocencia muy pronto. Al escuchar esto, Vivian revolvió la pasta de color amarillo anaranjado con una cuchara de plástico y dijo calmadamente. ¿En serio? Esa es ciertamente una buena noticia para mí. A pesar de sus palabras, su tono no contenía ni un rastro de alegría. Sabía mejor que nadie que su inocencia nunca fue importante para la iglesia, o más bien, para el obispo Clevie. Alguien tenía que ser responsable del robo del artefacto sagrado de la iglesia, y alguien tenía que cargar con la culpa. Ella simplemente era la que había sido elegida. Era como esa misión inexplicable de hace 6 años. Su padre, William, era solo un capitán caballero a cargo de patrullar el infierno de Óxido, pero de repente fue enviado por la iglesia a la Asociación de Creadores de Estrellas y nunca regresó. Mientras Vivian caía en sus recuerdos, los colores del episodio de repente cambiaron a un tono sepia, como una película antigua. Un simple flashback del pasado de Vivian apareció. En el funeral de William, Vivian lloraba incesantemente mientras escuchaba las oraciones del sacerdote, que no podía entender. Después, un hombre con una túnica de juez apareció y le devolvió la última posesión de su padre, un reloj de juguete rosa. Era un regalo de cumpleaños que le había dado a su padre cuando tenía 10 años. Vivian intentó preguntarle al hombre por qué su padre nunca regresó, pero el hombre le dijo que saber demasiado no le haría ningún bien. Más tarde, el hombre se ofreció a llevarla a las 7 ciudades flotantes y ayudarla a comenzar una nueva vida allí. Pero, mirando el reloj en su mano, Vivian se negó. Viendo el ataúd vacío de su padre y el reloj de juguete rosa en su mano, una idea firme echó raíces en la joven Vivian. Ella continuaría el camino que su padre no pudo terminar. Se quedaría en la ciudad de vapor, se pondría el mismo uniforme de caballero que su padre, y haría que el nombre caballero de relojería fuera famoso de nuevo. Normalmente, cuando un creador de estrellas muere, su fuente estelar caería a una ubicación aleatoria en el mundo como una estrella fugaz. Sin embargo, hay excepciones. Si un objeto que coincide con las características de la fuente estelar está cerca cuando el creador de estrellas muere, hay una posibilidad de que el objeto pueda llevar la fuente estelar. El reloj de niño que el hombre con la túnica de juez le trajo a Vivian era exactamente eso. Después de heredar el título de caballero de relojería, Vivian juró que nunca permitiría que esas 4 palabras fueran deshonradas por sus manos. Por lo tanto, aunque sabía que la investigación de Yucharia haría poco para cambiar el resultado del juicio, todavía elegía enfrentar el juicio sin huir. Tenía su propio plan. En el día del juicio, usaría sus acciones para probar su inocencia. Si esas personas corruptas querían quitarle la vida y manchar su nombre, ella usaría su vida para cambiar sus corazones. Con eso, el flashback de Vivian terminó. Al ver esto, la audiencia sintió que algo andaba mal. Algo no cuadra, siento que la elección de Vivian es un poco extraña. Probar su inocencia con sus acciones. ¿Cómo va a hacer eso? No me digas, vaya, es tan dura. ¿Dónde están Chen-kun y Liu Ma? Si no vienen pronto, la heroína de la temporada 2 se habrá ido. Mientras la escena del episodio regresaba al presente, la pequeña Danica había desaparecido de fuera de la ventana de la prisión, reemplazada por Tento, que vestía una túnica de capitán color luna blanca. Estaba de pie fuera de la puerta de la celda, su voz calmada pero llena de una autoridad innegable. Vivian, es hora. Deberíamos irnos. De acuerdo. Vivian se levantó lentamente. En el momento en que la puerta de la celda se abrió, caminó hacia afuera, su cuerpo delgado pareciendo débil. En el equipo de escolta, además de Tento, también estaban Yuchen, la pequeña Danica y otros miembros del 5.º escuadrón. Vamos. Tento se giró y se fue. Vivian siguió en silencio, con la cabeza agacha. Yuchen la miró, su espalda frágil, los ojos llenos de culpa. Había intentado todo para salvar a Vivian, pero al final, no pudo. Mientras pasaba junto a él, Vivian susurró suavemente. Gracias. Con eso, pasó junto a él y, con su cuerpo débil, siguió la figura que se alejaba de Tento paso a paso. Buah buah buah, Vivian es tan desgarradora. Los ojos de Yuchen son demasiado tristes. Algo grande definitivamente va a pasar en el juicio.
ha puesto una bolsa de tiras picantes. Por cierto, ¿es Vivian realmente la pareja de Chen Kong? Siento que ella y el vicecapitán Yu hacen mejor pareja para el de arriba. ¿Acaso el vicecapitán Yu no es obviamente el segundo lead masculino de buen corazón? Ciudad de vapor, puente de engranajes y latón a primera hora de la mañana, con la niebla de la ciudad todavía persistiendo, Tento y Vivian llegaron al estacionamiento subterráneo de la torre de engranajes. Un rato después, un convoy de coches salió de la torre de engranajes. Viajaron por la carretera de hormigón, incrustada con patrones de engranajes, y salieron del bullicioso distrito comercial de la ciudad de vapor. Mientras la última fila de tiendas desaparecía detrás de ellos, Vivian miró a través de las barras de hierro. Un puente colosal, que se extendía sobre un mar de nubes de vapor, revelaba lentamente su forma completa. La calzada del puente estaba ensamblada con placas de latón amarillo oscuro, y 12 engranajes gigantes entrelazados formaban su estructura esquelética. Los enormes engranajes debajo giraban lentamente, emitiendo un pesado sonido de clic-clac. Este era el único camino hacia el jardín de las nubes, donde se encontraba el consejo de los 12 latones, el puente de engranajes y latón. ¡Alto! Cuando el convoy llegó al paso de engranaje del puente, 2 guardias con armadura de vapor los detuvieron. Las gafas debajo de sus cascos parpadearon en rojo, como si estuvieran alertas por su llegada. En respuesta, la voz de Tento vino del asiento trasero del vehículo principal. El quinto escuadrón escolta a la sospechosa Vivian al consejo de latón para el juicio. Al escuchar esto, los 2 guardias de vapor avanzaron para verificar los documentos de Tento. Después de confirmar la identidad de Tento, insistieron en inspeccionar cada vehículo, llegando finalmente a la furgoneta de prisión donde Vivian estaba detenida. Para cooperar con la inspección, la puerta de la furgoneta de prisión de Vivian fue abierta. Estaba de pie detrás de las barras de hierro, con la mirada baja, las esposas con patrón de estrella en sus muñecas brillando con una luz azul tenue. Eran restricciones especiales que podían bloquear las habilidades de un enviado estelar. Justo cuando todos asumían que esto era simplemente un procedimiento de rutina por parte de los 2 guardias de vapor, ocurrió un cambio repentino. Ahora. Un rugido, como un trueno, destrozó la pacífica y serena mañana. El guardia de vapor de pie fuera del vehículo, que medía a 2 metros de altura, de repente lanzó un puñetazo. El guantelete de latón, con una exagerada ráfaga de vapor blanco y viento, instantáneamente envió a 2 miembros del quinto escuadrón volando. El otro guardia, a la derecha, de repente agarró las esposas en las muñecas de Vivian mientras ella miraba con shock. En ese instante, la superficie metálica de las esposas, que podían sellar el poder de un enviado estelar, chispeó con un fuego extraño. Crack. Las esposas que sellaban el poder estelar de Vivian se hicieron añicos. Vete. Antes de que Vivian pudiera reaccionar, el guardia de vapor la agarró y la sacó, luego comenzó a correr. Durante este proceso, Vivian alcanzó a ver su rostro a través de la visera de su casco, intencionadamente abierta, viendo que era Chen Kong. Aunque todo sucedió en un instante, los miembros del quinto escuadrón, después de un breve momento de shock, todos reaccionaron. El primero en actuar fue Tento. Desenvainó su espada rompeestrellas, que era de rango perfecto 2, y la perfecta energía estelar traída por sus 6 atributos todos cubrió su espada como tinta negra. Lanzó su espada hacia el tipo que intentaba escapar con Vivian. La energía de espada negra cortó a través del suelo, partió en 2 un coche de vapor y apuntó precisamente hacia la parte baja de la espalda de Chen Kong. Pero justo cuando la energía de espada estaba a punto de golpear a Chen Kong, Liu Ma de repente saltó desde la distancia. Tan rápido. Liu Ma, envuelto en energía estelar dorada amarilla, brillaba intensamente en su armadura mecánica de latón. Bajó su postura y lanzó un poderoso puñetazo. En el momento en que el puño dorado chocó con la energía de espada negra, se creó una poderosa onda de choque. En un instante, el suelo se agrietó, y 3 coches de vapor volcaron. Los escombros del suelo volaron por todas partes. Algunos de los miembros más débiles y ordinarios del quinto escuadrón fueron obligados a retroceder. Antes de que la onda de choque se calmara, una figura salió del polvo, sin expresión, y se paró frente a Liu Ma. Tú, has cruzado la línea. Mirando a Tento, que ahora estaba justo frente a él, Liu Ma instintivamente apretó los puños, y una gran cantidad de sudor frío apareció en su frente. Aunque había roto hasta el rango perfecto 2 y su fuerza se había disparado, no podía evitar sentirse un poco intimidado al enfrentar a este oponente que parecía gentil pero en realidad despiadado. Porque ahora entendía muchas cosas. Tome al capitán del quinto escuadrón, Tinta, por ejemplo.
En el pasado, Liu Ma no podía entender por qué él, una persona con estrellas duales y un despertar de núcleo estelar, no podía durar más de 3 movimientos contra Tinta, un tipo con un despertar de rango medio 2. Pero después de un mes de entrenamiento especial, finalmente entendió. La fuente estelar podía determinar la fuerza de un enviado estelar, pero para algunas personas, era su propio poder lo que hacía brillar su fuente estelar. Este era el caso de Tento Shimei, quien se paró en la cúspide de las estrellas cuando era un niño. También era el caso del capitán del quinto escuadrón, Tinta. Sin embargo, Tento era un monstruo entre monstruos. Podía pulir todos sus atributos al extremo mientras mantenía el eficiente desarrollo de su fuente estelar, sin dejar espacio para los demás. Tinta, por otro lado, dedicaba la mayor parte de su energía al desarrollo de atributos, sin mucho tiempo para su fuente estelar. El primero era poderoso en todos los aspectos, hasta el punto de que era imposible siquiera pensar en alcanzarlo. Solo quedaba la desesperación. El segundo, aunque superando con creces a la gente común, todavía tenía una debilidad obvia. Su fuente estelar, que no había alcanzado la perfección. Oye Liu Ma, la razón por la que un enviado estelar con despertar perfecto puede suprimir a los demás es porque su fuente estelar es naturalmente más fuerte. La otra razón es porque su energía estelar es perfecta después del despertar perfecto. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso, hermana? ¿Qué pasa cuando dejas caer una sola gota de tinta en un vaso de agua limpia? Bueno, todo el vaso de agua se vuelve negro. A mitad de la frase, los ojos de Liu Ma se abrieron. Ah. Hermana, ¿estás diciendo que cuando la energía estelar perfecta y la imperfecta se encuentran, la fuente estelar de la otra persona se verá afectada? Sí, algo así. Pero, ¿siempre hay circunstancias especiales? Simplemente, si el atributo de alguien alcanza el rango S, entonces incluso si su energía estelar no es perfecta, puede compensar esa debilidad solo con la diferencia de atributos. ¿Hay mucha gente con rango S? ¿Mucha? Yu Qiangxia se burló. ¿Crees que pulir un solo atributo al extremo es más fácil que lograr un despertar de fuente estelar perfecto? Deberías saber que algunas cosas están predeterminadas desde el momento en que naces. Eso es talento. Mientras este breve flashback terminaba, el Tento en la escena levantó la mano de nuevo, levantando su espada sobre su cabeza. Al ver esto, un destello afilado parpadeó en los ojos de Liu Ma, capitán del quinto escuadrón Tinta. Yo, Liu Ma, ya no soy la persona que era antes. Mu. Liu Ma rugió, y la energía estelar dorada amarilla que lo rodeaba brotó como una marea, barriendo hacia Tento. Quería usar este método para suprimir la energía estelar de la otra parte, suprimiendo así su fuerza hasta cierto punto. Sin embargo, en el siguiente segundo, notó la mirada burlona detrás de las gafas de marco negro de Tento y la sonrisa juguetona en la comisura de su boca. BZZZ. La energía estelar dorada amarilla perfecta de Liu Ma chocó con la energía estelar negra giratoria alrededor de Tento, como si hubiera golpeado una pared invisible, y fue ferozmente repelida. ¿Eh? Liu Ma se quedó helado, con los ojos tan abiertos como platos. Espera, ¿no dijiste que siempre tienes múltiples atributos por encima del rango A? Exclamó. ¿Por qué no dijiste que tenías al menos un atributo desarrollado hasta el rango S? En respuesta, Tento dijo calmadamente. No es que no dijera nada, es que no te diste cuenta. Después de todo, la persona que está a tu lado sabía todo esto. Con eso, Tento lanzó su espada hacia abajo, con Liu Ma mirando con shock. ¡Sas! La energía de espada de Tento cortó fácilmente su armadura de vapor y la máscara de su rostro, cortándolas por la mitad. Esto reveló el rostro rudo de Liu Ma, que, a pesar de su apariencia aparentemente honesta, ocultaba un corazón astuto. Pero justo cuando Tento levantaba su mano izquierda vacía, preparándose para usar la técnica de energía estelar, ataúd de tinta para capturar a la ahora distante Chen Kong y Vivian, una voz de repente vino detrás de él. No te preocupes, capitán, estoy aquí para ayudar. En el siguiente segundo, una bala plateada blanca silbó desde detrás de Tento, apuntando directamente a su hombro. Tento no dudó, lanzó su espada hacia atrás y cortó precisamente la bala por la mitad, que luego cayó al suelo. Miró la bala en el suelo, cortada en dos, y luego levantó la vista. El vicecapitán del quinto escuadrón, Yu Chen, que casi había herido a su propio capitán, dijo disculpándose. Mis disculpas, capitán. Por alguna razón, fallé. Tento. Aunque la disculpa de Yu Chen parecía sincera, todos, incluyendo a los espectadores dimensionales, sabían que este tipo de ojos entrecerrados lo había hecho a propósito. Ni siquiera estaba fingiendo más. Mundo real, estación 13.
Viendo al vicecapitán, Yu Chen, desertar y traicionar en la pantalla, los espectadores dimensionales no se sorprendieron. Sin embargo, a pesar de su traición, su forma solemne de decir disparatos estaba volviendo loca a los espectadores. Un momento. ¿Un vicecapitán de un escuadrón puede fallar su disparo? Es una pena que su talento para contar mentiras descaradas no se use como cuentacuentos. Yu Chen. Mis disculpas, capitán, solo soy un poco egoísta y mi sentido de la justicia es cero tinta. Hay un traidor en el equipo. La expresión facial del capitán Tinta es un 10 perfecto, jaja. Ninguna fluctuación emocional. Mirando a Yu Chen en la pantalla, que sonreía a Tinta, los espectadores dimensionales todos sabían la verdad. Este tipo no accidentalmente falló. Accidentalmente lo hizo a propósito. Porque con un tipo grande como Liu Ma parado allí, una persona normal tendría que apuntar específicamente al cielo para fallarlo. ¿Y dispararle a Tinta a su lado? Imposible. Este tipo lo hizo 100% a propósito. De pie en la entrada del puente de engranajes y latón, Tentó claramente también lo había visto. Mirando a Yu Chen, que ya había sacado sus 2 pistolas, dijo calmadamente: Vicecapitán Yu, parece que has tomado tu decisión. En respuesta, Yu Chen sostuvo sus pistolas con descuido y encogió de hombros, con una sonrisa cínica en su rostro. Sí, más o menos. Mientras tanto, los miembros del quinto escuadrón estaban colectivamente aturdidos durante medio segundo al ver que su vicecapitán de repente se volvía traidor. Luego sacaron sus armas y apuntaron todas a Yu Chen. Tentó agitó la mano y dijo: Déjalo a mí, ve tras los fugitivos. Los miembros dudaron por un momento, luego respondieron al unísono: Sí, señor. Mientras los miembros ordinarios perseguían a Chen Kong y Vivian, la pequeña, Danica, dudó. Apretando su cuchillo corto en la cintura y con una expresión seria que gritaba: También soy miembro del quinto escuadrón, se preparó para seguir al grupo principal con sus pequeñas piernas. Era su deber capturar a los fugitivos. Sin embargo. Para. No necesitas ir. Tentó enganchó el cuello de su vaina de espada, levantándola como un gatito y poniéndola a un lado. Danica parpadeó, luego obedientemente corrió detrás de un pilar de piedra distante, espiando con sus grandes ojos redondos. Antes de mucho, solo quedaron Tentó y Yu Chen en la entrada del puente de engranajes y latón, con Liu Ma cerca, indeciso entre ayudar a Yu Chen o a Chen Kong. Tentó pareció ignorar a Liu Ma y habló con Yu Chen. Coludir con extraños para reemplazar guardias, y atacar a un colega en un momento crítico. Yu Chen, ¿estás apostando toda tu vida a esto? ¿Vale la pena? Enfrentando la pregunta de Tentó, la respuesta de Yu Chen fue bastante despreocupada. ¿Qué hay de valer la pena o no? El padre de Vivian me salvó la vida en su día, así que ¿cómo puedo simplemente quedarme de brazos cruzados y verla tontamente ir a su muerte? Una persona debería estar agradecida, ¿verdad? Con eso, el tono de Yu Chen cambió de repente, y sus ojos se afilaron. No finjas, capitán. No me digas que no sabes lo que Vivian está intentando hacer. Simplemente eres demasiado perezoso para detenerla, ¿verdad? Tentó dijo fríamente. Los asuntos de otras personas no tienen nada que ver conmigo. Solo hago lo que se espera de mí. Yu Chen se rió como si hubiera escuchado una broma. Aunque no había podido encontrar ninguna evidencia clave del esquema autodirigido de la iglesia durante este tiempo, había encontrado alguna evidencia de los orígenes sospechosos de Tinta. Un simple entusiasta de la caligrafía de la metrópolis azul profundo. Este capitán del quinto escuadrón estaba lejos de ser tan ordinario como afirmaba. Después de todo, ¿cuánta gente con conexiones a la sociedad de la estrella oculta era ordinaria? Aunque no tenía pruebas sólidas y no podía adivinar las verdaderas intenciones de Tentó, estaba seguro de una cosa: las ambiciones de este capitán del quinto escuadrón definitivamente no eran pequeñas. Pero nada de eso importaba. Lo que le preocupaba más era si podía pagar la deuda que debía de todos aquellos años. Para comprar más tiempo para Vivian y los demás, Yu Chen decidió participar en un poco de jutsu verbal. Capitán, supongo que eres muy consciente de todas las sucias fechorías que la iglesia de vapor ha cometido a lo largo de los años, ¿verdad? Al escuchar esto, Tentó ni asintió ni negó. Simplemente levantó su mano izquierda calmadamente. Yu Chen, que ya estaba preparado, levantó su mano derecha, sosteniendo una pistola con un patrón de pluma plateada blanca y un relieve de pájaro tallado en el cañón. El halcón plateado. Pérfora, halcón plateado. ¡Bang! Un destello de fuego plateado blanco único erupció del cañón. El relieve de halcón plateado en el pistola pareció cobrar vida, y el patrón de ala tembló ligeramente.
En el siguiente segundo, una bala especial plateada blanca tallada con un patrón de pluma rasgó el aire, convirtiéndose en un arroyo de luz y dirigiéndose directamente hacia la mano izquierda levantada de Tento. Habiendo presenciado personalmente el poder del ataúd de tinta de Tento, Yuchen no podía simplemente dejarlo usarlo con éxito. Porque si lo hacía, sus llamadas tácticas de retraso se convertirían en una broma completa. Además, su estilo de lucha se centraba en la supresión, sin darle nunca al oponente la oportunidad de atacar con calma. Enfrentando la bala plateada blanca que se acercaba rápidamente de Yuchen, Tento lanzó su rompeestrellas con su mano derecha, intentando cortarla. Pero justo cuando la espada estaba a punto de golpear la bala, el arroyo de luz plateada blanca de repente brotó un par de alas plateadas, haciendo un giro brusco y disparándose hacia el hombro de Tento en un ángulo muy tricky. En el último segundo, la capa de capitán color luna blanca en el hombro de Tento de repente se empapó de tinta negra, convirtiéndose en una armadura invisible que bloqueó a la fuerza el ataque sorpresa. Clan. Con un choque agudo y penetrante, la bala especial plateada blanca de Yuchen fue desviada por la energía estelar negra en el hombro de Tento y cayó al suelo. Al ver esto, las pupilas de Yuchen se contrajeron. Había esperado que su halcón plateado tuviera dificultades para herir a Tinta, un monstruo con un sospechoso valor de energía estelar de rango S. Pero nunca esperó que ni siquiera pudiera romper su protección de energía estelar más básica. Esta aplicación básica de energía estelar era algo que incluso un aprendiz de enviado estelar sin una fuente estelar podía hacer. Pero una persona como Tinta, que podía confiar en su propio poderoso valor de energía estelar para ignorar completamente los ataques de otros enviados estelares del mismo rango, era extremadamente rara. Vicecapitán Yu, si esto es todo lo que tienes, entonces podría tener que terminar este aburrido juego rebelde. Al escuchar las palabras de Tento, Yuchen tomó una respiración profunda, luego sonrió. ¿Así? Entonces parece que realmente tengo que sacar mis verdaderas habilidades. Con eso, el halcón plateado de Yuchen en su mano derecha comenzó a disparar en rápida sucesión. En respuesta, Tento caminó hacia Yuchen como si diera un paseo, mientras balanceaba su espada y desviando bala tras bala. Por un momento, el sonido de metal chocando era incesante. Pero justo cuando Tento estaba a menos de 10 metros de Yuchen, ocurrió un cambio. Consúmelo, Budo Xian. Yuchen levantó el cañón de mano plateado grisáceo en su mano izquierda, llamado el Budo Xian, y disparó un proyectil electromagnético con forma de disco. El proyectil cortó el aire y una corriente de aire, y se estrelló contra Tento. En un destello de relámpago, Tento levantó su rompeestrellas y recibió el ataque de frente. ¡Bang! En el choque violento entre el rompeestrellas y el Budo Xian, Tento, que no había dado un paso atrás hasta ahora, fue enviado resbalando hacia atrás más de 10 metros antes de detenerse finalmente. Mirando la figura ahora estable de Tento, Yuchen, desde la distancia, dijo con una ligera risa. Ten cuidado, capitán. En el siguiente segundo, todas las balas plateadas blanca dispersas alrededor de Tento de repente comenzaron a temblar simultáneamente. Luego fueron atraídas por una fuerza invisible, convirtiéndose instantáneamente en una lluvia de meteoritos que se abalanzó sobre Tento. O más bien, volaron hacia la bala magnética del Budo Xian bajo los pies de Tento. En un instante, innumerables arroyos de luz plateada blanca surgieron desde todas direcciones, formando una cortina impermeable de lluvia plateada blanca que engulló completamente a Tento en una luz deslumbrante y una nube de polvo. Nombre: Yuchen. Rango: rango medio 2. Fuente estelar: alas plateadas etéreas, especialización efecto. Puede aplicar el rasgo aceleración a cualquier objeto. Justo cuando Tinta era envuelto por la cortina de lluvia estrellada, una combinación del halcón plateado y el Budo Xian de Yuchen, la escena del anime cambió abruptamente a un extraño flashback que no tenía nada que ver con las dos personas presentes. Tento, todos estudian y entrenan juntos, ¿por qué es que siempre puedes dejar a todos tan atrás? En una ladera herbosa en la base de las brasas, Caroline miró a Tento, que estaba acostado en el suelo, perezosamente apoyando las piernas y tomando el sol. Sus ojos esmeralda estaban llenos de confusión. Al escuchar esto, Tento escupió la brizna de hierba que estaba masticando, y una sonrisa perezosa apareció en sus labios. Caroline, esto no tiene nada que ver con mis ojos del eclipse celestial, entonces ¿con qué tiene que ver? El talento. Viendo que Caroline todavía no entendía, Tento simplemente dijo: piénsalo. ¿No es cierto que todos, incluyéndote a ti, han agotado casi toda su energía solo adaptándose a su propio núcleo estelar? Caroline inclinó la cabeza en pensamiento y luego asintió.
Tento se incorporó, se giró para mirar a la chica todavía perpleja y dijo con una sonrisa. Esto es lo que me hace diferente a todos ustedes. Yo me adapté a mi núcleo estelar hace mucho tiempo y comencé a hacer otras cosas, por ejemplo, refinar la energía estelar. Las cejas de Caroline se fruncieron. Claramente no había alcanzado el tren de pensamiento de Tento. Al ver esto, Tento simplemente le dio un ejemplo simple. Caroline, el límite de energía estelar para un enviado estelar de primer nivel anunciado por la asociación es de 1000 puntos, ¿verdad? Caroline asintió y luego, como si fuera algo natural, respondió. Sí, pero el Dr. Chen dijo que eso es solo un promedio. Este número puede fluctuar dentro de un cierto rango dependiendo de la persona y la fuente estelar, así que, algunas personas pueden alcanzar 1500 en el primer nivel, mientras que otras solo tienen 800. Pero Tento, ¿por qué de repente hablas de esto? Tento se rió y luego explicó. Porque lo que voy a decirte es cómo romper ese límite. Mientras hablaba, Tento extendió su mano frente a Caroline. En el siguiente segundo, una esfera azulada comenzó a converger en la palma de Tento. Esta era la técnica de energía estelar característica de Tento antes de obtener el control vectorial, azul. Y mientras Tento continuamente vertía energía estelar en la esfera azulada, esta comenzó a expandirse. Pero cuando Tento la comprimía, la esfera se encogía visiblemente a una velocidad asombrosa, volviéndose tan pequeña como una simple pelota de ping-pong. Después de hacer todo esto, Tento miró a Caroline con una sonrisa y dijo, ¿qué te parece? ¿Entiendes ahora? Caroline asintió, sí, siempre que tu cuerpo sea lo suficientemente fuerte y tu control sobre la energía estelar sea preciso, entonces incluso con el mismo límite de energía estelar, un enviado estelar con un control de energía estelar más fuerte puede contener más energía estelar dentro de su cuerpo. Mientras hablaba, innumerables arroyos de datos cuánticos instantáneamente parpadearon a través de los ojos esmeralda de Caroline, ya que claramente estaba realizando cálculos de alta velocidad. Mirando los arroyos de datos refrescarse rápidamente en las pupilas de Caroline, Tento se quitó lentamente las gafas de sol y miró a la chica a su lado. Su voz de repente se volvió seria. Caroline, recuerda esto. Si la fuente estelar es una herramienta, entonces la energía estelar es el combustible que impulsa a todo. Por lo tanto, la energía estelar es el verdadero fundamento de un enviado estelar. En el momento en que sus palabras cayeron, la figura ligeramente joven de Tento en el flashback comenzó a superponerse lentamente con la figura borrosa de tinta en la línea de tiempo normal. La mayor parte de la audiencia en el mundo dimensional pensó que el equipo de producción de Estrellas eligió lanzar este flashback en este momento para explicar la importancia de la energía estelar para los enviados estelares. Eran completamente inconscientes de que esto era en realidad otro método de sugerencia del equipo de producción. Estaba insinuando que Tinta, el capitán del 5º escuadrón, tenía una conexión intrincada con el chico de pelo plateado del flashback. Sin embargo, solo una pequeña parte de la audiencia notó este misterio oculto dentro de la luz y las sombras. Puente de engranajes y bronce, entrada del puente. Mientras el humo y el polvo que rodeaban a Tento retrocedían como una marea, Yuchen y la audiencia frente a sus pantallas soltaron un gemido al mismo tiempo. En ese momento, una barrera defensiva fluida, similar a la tinta, rodeaba a Tento. Apoyándose en esta barrera defensiva, no solo había bloqueado todos los ataques de Yuchen, sino que también estaba completamente ileso. Vicecapitán Yu, realmente eres interesante, pero pareces un poco demasiado dependiente de tu fuente estelar. Tienes que saber que para un enviado estelar, la energía estelar es el verdadero fundamento, porque solo el poder de la energía estelar es algo que un enviado estelar puede decidir verdaderamente por sí mismo. Mientras su voz se desvanecía, una ola terrorífica de energía estelar erupcionó del cuerpo de Tento como una marea. Las pupilas de Yuchen se contrajeron. Las alas plateadas fantasmales detrás de él se expandieron instantáneamente a su máxima extensión, y se transformó en un arroyo de luz, intentando escapar de esta marea negra terrorífica. Sin embargo, la velocidad de esta ola de energía estelar era mucho más rápida de lo que había imaginado. En un abrir y cerrar de ojos, Yuchen fue completamente tragado por este abismo sin luz. Incluso aunque luchaba desesperadamente dentro de este abismo de energía estelar negra, cuanto más luchaba, más pesado se volvía su cuerpo. Esta era simplemente la supresión de energía estelar más fundamental de Tento. Era una técnica de energía estelar básica tan simple que casi todos los enviados estelares podían dominar automáticamente sin necesidad de explicación o práctica. Pero a veces, cuanto más simple algo, más difícil es de lograr. Para alcanzar el nivel de Tento, necesitaba poseer al menos el doble de los atributos de energía estelar de Yuchen.
Aunque los atributos de energía estelar de Yuchen no eran particularmente exagerados, eran un sólido A. Solo se puede imaginar lo monstruosos que eran los atributos de energía estelar de Tento. Bajo las miradas de la audiencia dimensional, Tento caminó paso a paso sobre la marea negra profunda y se detuvo frente al inmóvil Yuchen. Ustedes siempre piensan que la fuente estelar es todo, pero para mí, la fuente estelar es solo una buena herramienta porque en la mayoría de los casos, no necesito aplicaciones de energía estelar complicadas. Solo necesito usar la energía estelar para suprimir a mi oponente y derrotarlo. Las palabras de Tento eran calmadas, como si simplemente estuviera diciendo algo común. Pero era precisamente esta calma la que hacía que la audiencia dimensional sintiera una vez más el poder del personaje Tinta. Porque además de ese monstruo de pelo plateado, Tento Simin, quien suprimió al enviado estelar de segundo rango del polvo estelar con solo energía estelar en la primera temporada, solo Tinta había logrado una hazaña similar. Y el poder de Tento se mostró en su máxima expresión en la primera temporada de Estrellas. Aunque nadie creía verdaderamente que eran la misma persona, el horror de poder aplastar a alguien del mismo nivel con solo energía estelar ya había subconscientemente hecho que la audiencia los clasificara como el mismo tipo de persona, un tipo de persona llamado monstruo. Después de todo, ¿qué más podrías llamar a un tipo que podía usar la energía estelar más básica hasta tal punto? Alguien que se basaba en estadísticas base puras para aplastar a la gente sin técnicas elegantes solo podía ser un monstruo, ¿verdad? Es una buena cosa que Estrellas no se hiciera un juego en la realidad. De lo contrario, los jugadores que eligieran los personajes Tinta y Tento estarían de enhorabuena. Porque estos dos personajes, claramente se basan en la habilidad. Bajo las complejas miradas de la audiencia dimensional, Tento levantó lentamente el rompeestrellas en su mano. Todo era como él había dicho. No necesitaba técnicas elegantes. Con solo la energía estelar más básica, podía reclamar una victoria que estaba más allá del alcance de los demás. Sin embargo, su ataque, inesperadamente, no aterrizó en Yuchen. Una gran figura se interpuso frente a Yuchen antes de que la hoja pudiera golpear, bloqueando el golpe fatal por él. Clan. En medio del sonido agudo del metal chocando, el rompeestrellas detentó, que debía aterrizar en el hombro de Yuchen, en cambio golpeó un cuerpo dorado que brillaba con una luz fría y dura. Gotea, gotea. Yuchen levantó la vista, sus pupilas contrayéndose bruscamente por el shock. En algún momento, Liu Ma había roto el bloqueo de energía estelar de Tento y ahora estaba parado solo frente a él. El rompeestrellas, que debería haberlo golpeado a él, ahora estaba profundamente incrustado en los brazos cruzados de Liu Ma, de los cuales manaba sangre. Ojos entrecerrados, ahora me debes una vida. Mirando a Liu Ma, que soportaba el dolor, Yuchen se quedó sin palabras. Nunca esperó que esta persona, a quien solo había conocido unas pocas veces, lo salvara en este momento. Tampoco esperaba que Liu Ma pudiera soportar la terrible presión de energía estelar de Tinta con su cuerpo desnudo y pura voluntad, recuperando su libertad. Liu Ma, te perdoné una vez, pero eso no significa que te perdonaré una segunda vez. Incluso si tienes un desastre como tu espalda. Al escuchar las palabras de Tento, una sonrisa brillante y soleada apareció en el rostro de Liu Ma, que había sido distorsionado por el dolor. Nunca quise que me perdonaras de todos modos. ¿Por qué? Para sorpresa de la audiencia dimensional, Liu Ma, que había estado completamente impotente contra Tinta hace un mes, ahora empujó forcefulmente la hoja con su brillo negro profundo lejos de la mano de Tento con sus brazos. Al mismo tiempo, la energía estelar dentro de su cuerpo se desbocó salvajemente, y un halo dorado emanó de su cuerpo. También eres un monstruo, pero estás a años luz de un tipo arrogante en particular. Bang. La explosión de poder completo de Liu Ma no solo empujó brevemente a Tento hacia atrás, sino que su brillante energía estelar dorada amarilla rasgó el abismo de energía estelar que Tento había tendido como una espada afilada. En el momento en que cayó sobre Yuchen, también lo liberó inmediatamente del confinamiento de energía estelar de Tento. No desperdiciando la preciosa oportunidad que Liu Ma le había creado, Yuchen tambaleándose salió del campo de presión de Tento, agarrándose las rodillas y jadeando por aire. Un momento después, levantó la vista hacia Tento, que estaba rodeado de niebla negra. Sus ojos entrecerrados habituales ahora estaban completamente abiertos, y su mirada estaba llena de pavor. Claramente todavía estaba conmocionado por lo que acababa de pasar. En el otro lado, Liu Ma, que se había potenciado completamente, se había transformado en un estado especial con el torso de un toro dorado y la parte inferior de un caballo de 4 pezuñas del inframundo.
Su altura original de 2 metros ahora se había disparado a una exagerada 2,6 o 2,7 metros con la ayuda del cuerpo similar a un caballo. Simplemente parado allí, era como una pequeña montaña móvil, exudando una abrumadora sensación de opresión. Este era el resultado de Liu Ma combinando su fuente estelar, caballo de guerra del inframundo y su núcleo estelar, toro demoníaco dorado. Era una forma especial que solo podía usar después de haber completado el despertar perfecto de su fuente estelar, caballo de guerra del inframundo la semana pasada. Quizás debido a su confianza en su fuerza actual, Liu Ma miró al Tinta sin expresión en la distancia y se atrevió a burlarse de él. Tinta, aunque mi hermana mayor me advirtió que no me metiera contigo, nunca me lo tomé en serio. Porque después de haber visto a un verdadero monstruo, sé muy bien qué tipo de persona realmente no puedo permitirme provocar. Liu Ma hizo una pausa, su tono relajado. Tinta, tu nombre por sí solo no es suficiente para hacerme temblar. Aunque la expresión de Liu Ma en este momento mostraba un tipo diferente de ferocidad, para la audiencia dimensional que había visto la primera temporada, sus palabras estaban llenas de un extraño humor. ¿Qué significa que tiembla solo con oír el nombre? Hermano Toro, ¿qué pasa con tus palabras arrogantes pero tímidas? Ja ja ja. Como todos saben, los hijos de las estrellas tienen algo en común, el síndrome de miedo atento. He notado que estos tipos no pueden ir 3 frases sin mencionar atento. Felicidades, has encontrado el punto ciego. Más bien llámalo Tento y sus fans, jaja. Y la gente que no podía mantener la compostura no eran solo los espectadores dimensionales en la estación 13. Como el verdadero monstruo del que hablaba Liu Ma, Tento también estaba un poco incómodo, y temporalmente detuvo su ataque. Después de todo, se sentía bien ser elogiado tan sinceramente, pero también había una sensación indecible de vergüenza. La adulación era un poco excesiva. Si la hubiera contenido un poco, la escala habría sido perfecta. Pero entonces otra vez, ¿por qué nunca se había dado cuenta de que Liu Ma tenía un ojo tan preciso para la gente? Muy bien. Originalmente iba a darte una lección y dejarte un recuerdo de por vida. Pero como eres tan bueno hablando, seré un poco más suave contigo. Con este pensamiento, no hubo mucho cambio en el rostro de Tento. Sin embargo, la energía estelar que se había reunido en su cuerpo se retractó sutilmente un poco. Después de todo, acababa de planear usar secretamente el control vectorial para darle a Liu Ma una experiencia verdaderamente inolvidable. Hablando de eso, desde que usaba el alias Tinta, solo había usado ataúd de tinta en el Caballero de Plata de la Iglesia de Engranajes una vez. Aparte de eso, básicamente nunca había usado su fuente estelar, control vectorial. La llamada manipulación de tinta era solo un efecto que simulaba con su energía estelar de rango perfecto nivel 2. Estrictamente hablando, había estado suprimiendo a sus enemigos solo con sus estadísticas base, sin usar su núcleo estelar o su fuente estelar en absoluto. Si tuviera que hacer una analogía, sería como luchar con las manos y los pies atados. Y aún así, confiando en sus 6 atributos base S, todavía podía dominar fácilmente a la mayoría de los enemigos en la segunda temporada. Esto no se debía a algún talento extraordinario. Era el resultado del trabajo duro de Tento. Después de todo, para mantener sus atributos de rangos en todas las etapas y tramas, había estado vertiendo una cantidad masiva de su valor de popularidad en sus atributos base desde la primera temporada y nunca se había detenido, ni siquiera en la segunda. El trabajo duro y el sudor detrás de esto era algo que nadie más que el propio Tento podría saber nunca. Al pensar en esto, Tento no pudo evitar suspirar internamente. Todos los demás pensaban que era el consentido de los creadores del programa, y que había podido hacer trampa para llegar a donde estaba hoy gracias al favoritismo de los creadores. Pero ¿cuál era la realidad? La realidad era que nunca hubo ningún favoritismo. Todo lo que Tento tenía hoy era el resultado de su incansable esfuerzo por ganar popularidad. Era su lucha lo que lo había forjado en la cima de las estrellas que era hoy. No hay algo así como el éxito no ganado en este mundo. El secreto para llegar a la cima siempre ha sido la diligencia y el esfuerzo. En este sentido, Tento creía que siempre lo había hecho muy bien y continuaría haciéndolo. Después de todo, un genio que también era diligente era una vista rara. Con este pensamiento, el cierto genio diligente levantó su rompeestrellas y dijo algo que dejó tanto a la audiencia dimensional como a Liu Ma boquiabiertos. Aunque preferiría no decirlo, además de mis logros en técnicas de energía estelar y control, también sé una cosa o dos sobre esgrima. Liu Ma, en respuesta a tu espíritu combativo que se dispara, lucharé un poco más en serio contigo a partir de ahora.
Porque si sigo tratando esto como un juego, sería un gran insulto para un verdadero combatiente de la metrópolis de las artes marciales. Con eso, el aura alrededor de Tento cambió de repente. La marea de energía estelar similar a la tinta se hizo aún más profunda. ¿Burlarse de la cima de las estrellas? Liu Ma, eres un interesante. Liu Ma, que acababa de burlarse de Tento un segundo antes, ahora tenía una sonrisa congelada y una expresión terrible en su rostro. Ya había dicho sus palabras duras, de lo contrario, realmente le habría gustado decirle a Tento: no tienes que ser demasiado serio. Las cosas estaban bien como estaban. Pero desafortunadamente, Liu Ma no podía decir tal cosa ahora, porque Tento no le daría la oportunidad. En los ojos atónitos de Liu Ma, la figura de Tento se transformó en una estela fugaz que rasgó el aire, apareciendo de repente justo encima de la cabeza de Liu Ma en un instante. Mirando la figura color luna blanca con el sol de fondo, levantando una hoja para golpear, las pupilas de Liu Ma se contrajeron bruscamente. Su orgullosa visión dinámica fue completamente incapaz de seguir los movimientos de Tento. Por esto, estaba completamente indefenso contra el ataque repentino de Tento. En este momento crítico, un disparo rompió el silencio espeluznante. Clan. Tento desplazó ligeramente su cuerpo, y su hoja de rompeestrellas golpeó con precisión la bala de halcón plateado disparada por Yuchen, enviando chispas volando. Mientras lograba bloquear el ataque sorpresa de Yuchen, su propio movimiento se detuvo momentáneamente, casi imperceptiblemente. Una buena oportunidad. Al ver esto, Liu Ma instintivamente se dio cuenta de que esta podría ser su única oportunidad de representar una amenaza para Tento. Sin dudarlo, usó decisivamente el arte marcial especial que su hermana mayor Yu Qianxia le había enseñado no hace mucho: poder quíntuple de plumas. Poder quíntuple de plumas. Una habilidad única creada por Yu Qianxia para los hijos de las estrellas, integrando el secreto familiar del poder cuádruple de plumas. Puede detonar secuencialmente las 4 capas de poder del núcleo estelar, la fuente estelar, la energía estelar y el cuerpo del sujeto, finalmente condensando una 5ª capa de poder llamada intención. Aunque el poder quíntuple de plumas teóricamente podía apilar hasta 5 capas de poder, Liu Ma apenas podía desatar un pseudo poder triple. Es decir, una combinación de poder físico y de energía estelar, aumentada por el doble impulso de la fuente estelar y el núcleo estelar, creando una ráfaga de poder que se aproximaba al poder triple. Incluso así, cuando el puño de Liu Ma atravesó el aire, la fuerza exagerada creó un sonido como un trueno en un día despejado, creando una escena dramática que no podía ser ignorada. Sin embargo, frente a su poderoso puñetazo, un destello juguetón parpadeó en los ojos de Tento. Tento claramente había visto a Liu Ma usar este mismo puñetazo en la historia original. En ese momento, Liu Ma había usado este puñetazo para derrotar al capitán original del 5º escuadrón, el tipo llamativo de capa roja, Con Chen. Pero él, Tendo, no era Con Chen. Este puñetazo no representaba ninguna amenaza para él. Un ataque que no golpea al enemigo no tiene sentido. Flujo de tinta girar. Mientras la voz de Tento caía, su hoja de rompeestrellas, como tinta fluida, se conectó ligeramente con el puño de Liu Ma. Tento luego usó la fuerza para redirigir el violento puñetazo, guiándolo directamente hacia Yuchen. Este giro de los eventos no solo aturdió a Liu Ma, sino que también tomó por completo a Yuchen, que tenía la intención de usar la oportunidad para lanzar un ataque sorpresa contra Tento, por sorpresa. Bang. 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 En medio de 3 estampidos sónicos, Liu Ma forcefulmente retrotrajo su puñetazo en el último momento. Al mismo tiempo, Yuchen activó completamente sus alas plateadas fantasmales, logrando esquivar por poco el exagerado puñetazo de Liu Ma. ¡Boom! El puñetazo, ahora sin objetivo, finalmente se estrelló en un punto vacío del puente de latón. La superficie dura del puente de latón mostró un gran área de abolladuras y grietas, y el puente mismo se movió visiblemente. Este era todavía el resultado de Liu Ma conteniendo su poder. Aún así, Yuchen todavía fue afectado por la onda de choque en expansión, estrellándose contra un pilar de metal cercano y escupiendo sangre. Cuando Yuchen logró trepar de nuevo a sus pies y luchó por mirar hacia arriba, se sorprendió al encontrar que Tento ya se había movido para pararse frente a él. La visión periférica de Yuchen echó un vistazo a Liu Ma. Liu Ma ya había disipado su transformación y estaba tirado inconsciente en el suelo. Resultó que durante el tiempo en que Yuchen fue enviado volando por la onda de choque del pseudo poder triple, Tento ya había lidiado con Liu Ma a toda velocidad. Al ver esto, Yuchen escupió sangre y dio una amarga sonrisa.
Había considerado que incluso con él y Liuma en equipo, todavía podrían no ser rival para Tento, pero nunca esperó ser derrotado tan miserablemente. Flujo de tinta, eres un monstruo que acaba de salir de la nada. Pero... al menos mi misión ahora está completa, después de todo, con la habilidad del núcleo estelar de ese tipo Vivian debería estar a salvo. Al escuchar esto, Tento de repente se rió. Y al ver su sonrisa, un mal presentimiento surgió en el corazón de Yuchen. Vicecapitán Yu, parece que crees que has jugado con todos como un violín. Tento se giró para mirar en la dirección donde Chenkon y Vivian acababan de irse. Dijo con significado. La habilidad de borrar la existencia de la marca vacía es de hecho una habilidad divina para el sigilo y el escape, pero eso es para la gente común. ¿Crees que para un monstruo cuya intuición es más fuerte que su razón, la existencia puede ser verdaderamente borrada? La expresión de Yuchen se congeló, y subconscientemente dijo. ¿Qué quieres decir? Tento se ajustó las gafas y calmadamente dio su explicación. Significa que mientras una cierta persona esté dispuesta, no importa a dónde corran Chenkon y Vivian, ella puede seguir las huellas que dejaron y encontrar a las dos personas escondidas en el menor tiempo posible. No lo dudes. Esa persona es exactamente ese tipo de existencia. Con eso, Tento se molestó en explicarle más a Yuchen. Inmediatamente usó el lomo de su hoja para noquear al vicecapitán rebelde, terminando la breve farsa. Después de hacer todo esto, Tento casualmente encontró un escalón limpio y se sentó para descansar pacientemente. Su relajada y ociosa actitud sugería que no estaba preocupado en absoluto porque Chenkon y Vivian escaparan con éxito. En esta farsa con un resultado predestinado, Tento nunca cambió el resultado, solo cambió el proceso. Mientras la pelea de Tento concluía, la escena del episodio se desplazó hacia el Chenkon y Vivian que escapaban. Ya casi estamos. Solo aguanta un poco más. Chenkon jaló a la Vivian de aspecto complejo, corriendo desesperadamente hacia la unión de las ciudades alta y baja de la ciudad de vapor, la estación del cubo. Durante su sprint, los peatones y vehículos en el camino parecían estar completamente inconscientes de ellos, haciendo camino automáticamente. Pero justo cuando estaban a punto de entrar en la estación del cubo y usarla para llegar al distrito bajo, una figura que Chenkon no esperaba apareció en la entrada de la estación del cubo. Mirando la figura carmesí sentada en los escalones como una llama, los pasos de Chenkon se detuvieron de repente. Su fuerza fue tan grande que Vivian casi se estrelló contra su espalda. Al mismo tiempo, los fans en la estación B, redes sociales, al ver a la figura con la hoja de demonio guardada en la cintura, sentada en los escalones, completamente perdieron la cabeza. Malas noticias. Es esa mujer. Una escena de una hermana mayor golpeando a su hermano menor. Esto se está poniendo interesante. Espera, ¿cómo se conocen flujo de tinta y polvo de estrellas? ¿Se mencionó antes? No sé. Quizás las acciones de Chenkon fueron demasiado grandes, y polvo de estrellas no pudo soportarlo, así que vino a detenerlo. Chenkon, aunque seas el protagonista, tu oponente es polvo de estrellas, quien es el tercer personaje más popular. Así que, por favor detente ahora mismo. Te lo ruego. Alta energía acercándose. En medio de la emoción de los fans, polvo de estrellas levantó la vista y miró con precisión en la dirección de Chenkon y Vivian. Aunque solo fue una mirada, tanto Chenkon como Vivian sintieron una presión más terrorífica que la que habían sentido de flujo de tinta antes. Si flujo de tinta daba una sensación de un abismo sin fondo, solitario y oscuro, entonces polvo de estrellas en este momento daba una sensación de un infierno de fuego terrorífico. Y frente a su intuición estelar demoníaca similar a un bicho, la habilidad de borrar la existencia de Chenkon era completamente inútil. Mientras la tensión de Chenkon aumentaba, polvo de estrellas habló lentamente. Después de todos estos años, todavía no has mejorado en nada. Chenkon tragó, dando un torpe saludo. Hermana, ha pasado mucho tiempo, jaja. Polvo de estrellas no respondió a las palabras de Chenkon. Se levantó, colocó su mano derecha en la empuñadura de su hoja de demonio, y comenzó a caminar lentamente hacia los dos. Aunque estaba sola, tanto la audiencia como Chenkon entendían una cosa. El camino hacia la ciudad baja había sido completamente cortado por la mujer que estaba frente a ellos. Silencio, silencio mortal, opresión. Chenkon miró la figura carmesí que continuamente caminaba hacia él y Vivian. La mano que agarraba la muñeca de Vivian estaba empapada en un sudor frío repentino.
Su corazón, latiendo furiosamente en su pecho, y el terror de Chen Xin, grabado profundamente en su alma, ambos le advertían que tenía que escapar de este monstruo de fuego que caminaba sobre la tierra y rápido. Incluso si esta persona era su propia hermana. ¡Corran! Chen Kong gritó, jalando a la atónita Vivian, y se precipitó hacia la estación del tren de vapor. Más rápido, incluso más rápido. Las frías losas de la ciudad alta se difuminaron bajo sus pies. El viento aulló convirtiéndose en un silbido agudo en sus oídos, azotando el pelo suelto de Vivian. Pero la mirada silenciosa y la presión palpable desde atrás no disminuyeron a medida que ponían más distancia entre ellos y Chen Xin. Al contrario, se hizo más pesada. Loto rojo, fuego karma. Justo cuando Chen Kong y Vivian habían corrido cierta distancia, una voz indiferente de repente sonó detrás de ellos. En el siguiente segundo, una ola de fuego abrasadora, lo suficientemente caliente como para distorsionar la visión, se precipitó hacia ellos. Una pared de fuego cortó su ruta de escape. La pared estaba hecha de una llama muy extraña, de color rojo oscuro. No solo su luz era tan profunda como sangre coagulada, sino que un tenue olor a sangre y algo quemado y carbonizado llenaba el aire. Era como si todo el fuego karma del infierno hubiera sido desatado aquí. Cada penacho de llama exudaba un aura de muerte terrorífica. Estando en este infierno de llamas abrasadoras, cada respiración que tomaba Chen Kong, podía sentir una sensación de ardor distinta. Sin dudarlo un momento, levantó su mano derecha hacia el repentino mar de fuego frente a él. En un instante, un patrón plateado se encendió en el dorso de su mano runa del vacío. Caída de polvo. Dondequiera que la palma de Chen Kong tocaba, el fuego karma del loto rojo comenzaba a desvanecerse y desaparecer como nieve derretida, revelando un estrecho camino detrás. Había esperanza. En el momento en que la abertura apareció, el corazón de Chen Kong dio un salto, y su expresión se volvió exultante. Pero esta emoción no duró mucho, ya que fue apagada con un cubo de agua fría por una cruel realidad. Porque más y más torrentes de llamas rojo oscuro instantáneamente se precipitaron en el hueco como una marea. Llenaron la abertura en un instante e incluso emitieron un fuego más intenso que antes. Chen Kong, no dispuesto a darse por vencido, volvió a activar completamente su runa del vacío, intentando forzar la apertura del continuamente cerrado camino de supervivencia. Sin embargo, mientras su caída de polvo todavía asimilaba el mar de fuego, la velocidad de regeneración del fuego karma del loto rojo era notablemente más rápida que la velocidad de asimilación de su runa del vacío. Caída de polvo. ¿Cómo es posible? Mirando el camino de supervivencia que se cerraba lentamente, Chen Kong murmuró con desaliento, el color drenándose de su rostro como si hubiera sido succionado. Su energía de luz estelar estaba siendo consumida rápidamente, pero el fuego karma del loto rojo de Chen Xin parecía interminable. Kong, ¿todavía crees que esto es cuando éramos niños? Una voz fría de repente vino del lado de Chen Kong. Giró la cabeza bruscamente. Chen Xin estaba parada en medio del camino, a 10 pasos de distancia, en algún momento. El resplandor rojo del fuego karma circundante parpadeaba en su rostro. Sus ojos carmesí ahora estaban llenos de una profunda indiferencia, pero sostenían una extraña y hechizante belleza. Tu runa del vacío es de hecho notable y puede contrarrestar a la mayoría de los portadores de luz estelar en este mundo. Pero eso es solo para la gente común. Mientras hablaba, Chen Xin lentamente desenvainó la hoja maldita de su espalda baja. Con un ligero rasguño metálico, una hoja de aspecto simple, de color rojo oscuro con una empuñadura nudosa, fue lentamente desenvainada por Chen Xin. El principio de la caída de polvo es asimilar y disolver las técnicas de energía de luz estelar que tocas, convirtiéndolas de nuevo en su forma más primitiva, sin atributos. La mirada de Chen Xin cayó sobre la runa plateada en la mano derecha de Chen Kong. Dijo sin expresión. Pero esta asimilación tiene un límite claro, un límite llamado la energía de luz estelar básica. Clan. En el momento en que la hoja maldita fue desenvainada, un destello frío y deslumbrante cruzó el delicado rostro de Chen Xin. Sostuvo la hoja en una mano, angulándola para que la punta tocara ligeramente el suelo. La energía de luz estelar rojo oscuro fluía a lo largo de la hoja, goteando lentamente hacia el suelo. Mientras mi velocidad de reposición de energía de luz estelar supere tu velocidad de asimilación, tu llamada caída de polvo es en última instancia inútil. Mientras su voz se desvanecía, Chen Xin giró la muñeca y hundió la hoja maldita en las losas bajo sus pies. Un zumbido bajo sonó. Con la hoja maldita en el centro, círculos de extrañas runas de energía de luz estelar rojo oscuro de repente aparecieron en las losas alrededor de Chen Xin.
Inmediatamente después, innumerables sombras negras retorcidas lucharon por levantarse de estos patrones de runas de energía de luz estelar, reuniéndose densamente detrás de ella. Eran varios tipos de almas y restos de almas. Habían difuntos portadores de luz estelar oscuros con harapos. Habían bestias estelares feroces y poderosas. Incluso había algunos restos mecánicos hechos de engranajes y metal, cubiertos con el olor a aceite y óxido. Cada uno exudaba una fuerte aura mortal y un rugido venenoso. Sus miradas carmesí estaban todas fijas en Chen Kun y vivían, como una manada de ghouls hambrientos esperando ser alimentados. Chen Xin estaba parada en el centro de estos demonios. Su audaz figura, con el telón de fondo de los numerosos restos de almas retorcidas, se parecía a una Rakshasa regresando del infierno. Al mismo tiempo, incluso la luz del fuego karma se atenuó a su alrededor, como si expresando silenciosamente su miedo a este monstruo que jugaba con el fuego karma. Chen Xin levantó la vista hacia Chen Kong, un destello de expectativa parpadeando en sus ojos carmesí. Vamos, Kong, déjame ver cuánto has cambiado estos últimos años. Si no puedes satisfacerme, entonces tú, podrías convertirte en la 151ª colección en mi hoja. En el momento en que sus palabras cayeron, los 100 demonios detrás de Chen Xin soltaron un rugido ensordecedor. En un instante, la luz de sangre se disparó al cielo, y la energía fantasmal se desbordó. Los restos de almas y ghouls barrieron hacia Chen Kun y vivían como una marea feroz. Pero más rápidas que estos restos y demonios estaban las balas en la mano de Chen Kun. En el destello de un disparo, una densa lluvia de balas de runa del vacío con la habilidad caída de polvo disparó con precisión hacia los demonios y restos de almas. Golpeados por las balas de runa del vacío con la habilidad caída de polvo, una gran cantidad de restos y demonios se desintegraron en partículas de energía de luz estelar sin atributos como globos estallando. Pero la velocidad a la que caían los restos de demonios era mucho más lenta que la velocidad a la que se precipitaban hacia Chen Kun y vivían. Incluso aunque Chen Xin estaba sola en este momento, el alboroto que causaba era mayor que el de 1 millar de tropas, tan poderoso que era sofocante. Ruge. Después de sacrificar una gran cantidad de restos, un resto de portador de luz estelar oscuro con los ojos rojos brillantes finalmente se precipitó frente a Chen Kun. Antes de que Chen Kun pudiera contraatacar, una luz fría parpadeó desde su lado, perforando con precisión la cabeza del resto de portador de luz estelar oscuro. Chen Kun giró la cabeza y vio que Vivian ya había invocado su sable de segunda mano. El sable, que parecía la mano de un reloj, brillaba en su mano. Los patrones de engranaje en la hoja giraban suavemente, como el tiempo que pasaba rápidamente. Era una señal de lo crítica que era su situación. No te distraigas. Romperemos juntos. La voz de Vivian era muy calmada, y sus ojos estaban llenos de una determinación de luchar hasta la muerte, sin ni una pizca de miedo. Chen Kun se quedó atónito por medio segundo, luego asintió con fuerza. De acuerdo. En el momento en que se pusieron espalda contra espalda, su comprensión silenciosa mutua formó una barrera invisible. El sable de Vivian se movía como una serpiente plateada, cortando con precisión las sombras negras que se acercaban. Chen Kun continuamente disparaba su pistola, creando ráfagas de luz plateada desde la distancia. Bajo su cooperación, la ola de demonios originalmente feroz de hecho comenzó a adelgazarse a una velocidad visible. Pero en este momento, en este mar de fuego llamado desesperanza, el fuego karma todavía ardía, y las sombras fantasmales todavía surgían. Pero las dos figuras paradas una al lado de la otra, en medio del rugido de los disparos y el siseo del sable, estaban suprimiendo temporalmente los bajos rugidos de los demonios circundantes. Sin embargo, ambos sabían que esto no era más que un preludio antes de que llegara el infierno. Porque lo que realmente les bloqueaba no eran los restos de demonios frente a ellos ni el mar de fuego en la distancia. Era la figura indiferente parada junto